el himno del mes. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Me llaman a traer un poquito de agua que estoy como malito de la garganta. Muchas gracias. Muy bien. Corría el año de 1999. Sí, hace casi 21 años, hace 20 años exactamente, pero más o menos 21 por el tiempo, casi 21 años. Abril de 1999, para ser más exactos, cuando el Señor me invitó a mí a empezar en un proceso de seguirle. Yo todavía no sabía que me había invitado. La que me invitó, pues realmente no me invitó, fue mi suegra, mamá de mi esposa. Sí, porque realmente no me invitó porque yo era, si ustedes conocen ese tipo de personas que son lo suficientemente no, pues voy. Y ahí empezó el proceso, ¿cierto? Ella sabía cómo hacerlo. No, ella lo hizo en serio, o sea, eso fue completamente honesto, no quería que yo fuera. Y el Señor utilizó eso. Si ella me dice, mi hijo, yo quiero que venga, lo más seguro es que le digo que no hubiera ido. Entonces, el Señor sabe cómo son las cosas conmigo. Entonces, comenzó ese proceso y el proceso de transformación, el proceso de cambio fue un proceso muy, muy grande. La cosa era más o menos así. La camiseta no es mía. Esto es utilería de la iglesia. Es utilería de la iglesia. Muy bien, entonces yo pertenecía a los del sur. No fui uno de los fundadores de la barra, pero sí fui de los primeritos en estar en el marco de los del sur. Nosotros pertenecíamos a una barra que se llamaba El Caballero del Fútbol, que quedaba en Sur y que fue absorbida por los del sur cuando comenzó todo ese proceso de una nueva forma de hacer el barrismo aquí en Colombia. Comenzó en Bogotá con los Comandos Azules y se fue trasladando a diferentes lugares del país, y en Medellín comenzó con los del sur y posteriormente con la Resistencia Norte. Yo pertenecía a los del sur y pertenecía en todo el sentido de la palabra, es decir, yo era gamincito, ¿sí? Usted le daría gloria a Dios por no haberme conocido en ese tiempo, ¿cierto? Ese tiempo era una cosa, la verdad, era lo que vulgarmente se conoce como liendra, oñarria, ¿sí? Yo hablaba así, algo así, ¿sí? Estamos hablando de otras épocas, ¿cierto? El proceso transformador ha sido lo suficientemente grande. Yo no soy muy bonito, que digamos, ¿sí? Con el tiempo me fue cayendo el pelo, eso es parte de la transformación. Pero con la voz he ganado cositas. Sí, pregúntele a la señora, sí, a la doña. Entonces, más o menos así. Voy a retirar el micrófono porque yo soy muy bulloso, tengo una resonancia muy fuerte, entonces, pero más o menos sonaría hace 20 años de la siguiente manera. Le tomo agua. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Más o menos así. No es para que aplaudan. Estoy contando un testimonio de poder. Usted tiene que sentirse triste por lo que yo era antes. No feliz. Era otra vida. Esta predicación, que por lo menos por los ejemplos que he tratado de presentar, parece ser una predicación muy centrada en lo moralista, realmente no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Es una predicación en la que quiero exaltar el valor del Evangelio y el valor
específicamente el valor transformador del Evangelio en la vida de las personas, que va mucho más allá de los elementos morales que generalmente es transformación, ¿cierto? Cuando una persona llega a la iglesia, lo que comúnmente escucha con relación al tema de la transformación es con las cuestiones sexuales, con las cuestiones con la ética, en fin, todo lo que tiene que ver con lo moralista. Ahora, si uno lee la escritura, uno se ve sumamente altos, ¿sí? Pero el evangelio no es eso, el evangelio no es moralismo puro. Creo que es ahí donde muchas veces ha fallado la iglesia en la predicación del evangelio. En pocas palabras, el evangelio no crea buenas personas. Pareciera ser que sí, pero ese no es el punto del evangelio. El centro del evangelio no es hacerlo más bueno a usted. Más bien es invitarnos a nosotros a tener una identidad con Dios. El evangelio produce vida, transformación de la condición del ser humano, que tiene implicaciones para esta vida y evidentemente por la eternidad. Entonces, cerrada la introducción, me voy a quitar la camiseta para que usted no se sienta incómodo, ¿cierto? Sobre todo los hinchas del Medellín. Sí, por favor. Pecadores. Muy bien. La pregunta más importante en esta vida, la pregunta más importante que usted y yo nos tenemos que hacer y que tenemos que llegar a un momento específico de la vida en la que nos tenemos que hacer es: ¿será que yo sí he nacido de nuevo? Tómese 10 segundos y ahí en su corazón hágase esa pregunta. ¿Será que yo sí he nacido de nuevo? ¿He recibido la vida abundante que solamente puede dar Dios por medio de Jesucristo? ¿O no? Hágase esa pregunta con honestidad, ahí en silencio, en su corazón. Mire, el evangelio es transformador. El evangelio invita a la realidad de una vida que es completamente pasada de una realidad a otra. No podemos hablar de un mensaje de buenas nuevas sin el componente, sin la implicación de la transformación en la vida del ser humano. Nosotros no podemos sentarnos en esa silla y empezar a pensar que tenemos claro el mensaje del evangelio, el mensaje centrado en la cruz, el mensaje de aquel que se encarnó, del Dios que se encarnó, que se acercó a los hombres para acercarnos a Él y darnos vida eterna, sin pensar en la implicación de la transformación total de las realidades de la vida. Si el mensaje que hemos recibido no nos transforma, si el mensaje que hemos escuchado nos invita a vivir en la comodidad de nuestras vidas, entonces no hemos escuchado el evangelio. Elementos transformadores. El mensaje de la carta a los Efesios, que es el texto en el que vamos a predicar en esta tarde, noche, el capítulo 2, la carta como tal de los Efesios, tiene implicaciones de eso. Es una invitación a mirar lo que somos, a lo que el evangelio crea en el corazón de la vida de la persona y lo que debe producir desde el punto de vista interior y exterior. Es una transformación total de la vida. Así que a partir del texto que tenemos en esta tarde, vamos a tratar de observar 3 realidades de ese proceso transformador, de lo que Dios hace, lo que fuimos, lo que llegamos a ser y lo que estamos llamados a hacer. Esas 3 realidades vamos a observarlas a través del texto en esta tarde. Entonces, quiero invitarle para que hagamos la lectura del pasaje, Efesios capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tres realidades del proceso transformador del Evangelio. Lo que fuimos sin Dios, muertos en los delitos y pecados. Cuando el apóstol Pablo hace referencia a los pecados en los que anduvieron o en los que se mantenían, hace alusión a una vida de total dependencia del pecado, marcada completamente por la maldad del corazón, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La Nueva Traducción Viviente habla específicamente de el diablo, de Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y ahí, en lo de conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, hay sin lugar a dudas una relación de identidad ¿sí? Con ese espíritu que opera, con aquel que lleva a una vida cargada de maldad, viviendo en los deseos de la carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne, algo similar a lo que el mismo Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5 relaciona con la realidad de la carne como una condición de vida de aquellos que son llevados y arrastrados por sus propios deseos. Gálatas capítulo 5. Hijos de ira, y como diría la Nueva Versión Internacional, objetos de la ira de Dios. Aquí estamos viendo un diagnóstico claro, una realidad que están sin Dios. Para nosotros, quienes caminamos con Dios, tenemos que entender esa misma realidad como algo a lo que pertenecimos, lo que fuimos en otro tiempo, una realidad que va a mostrar lo que dominaba nuestro corazón, la condición. Estábamos muertos, perdidos, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, completamente ciegos, cegados. Aquel que dominó nuestra mirada, nuestro corazón, y nos llevó a estar en una condición completamente dominada por el pecado y por la maldad. La pregunta que nos tenemos que hacer en este momento frente a lo que empieza a plantear Pablo es precisamente eso. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quién era usted? Piense en su vida antes de conocer a Dios, o piense en su vida hoy. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que domina su corazón? ¿Qué es lo que domina los deseos que carga en su corazón? Sus pensamientos, su manera de pensar, de sentir
que tiene, sin la intervención de Dios, sin la obra de Dios, estamos completamente dominados por los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Pero mucho más que eso, porque Pablo define esa realidad del dominio del pecado en el corazón del creyente desde la perspectiva de la muerte. Estamos muertos en nuestros pecados. Una vez más, hagámonos la pregunta, y una pregunta clave para nosotros: ¿hemos recibido la vida abundante que Dios da por? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿O simple y sencillamente hay una apariencia externa de una vida que ha sido transformada en algunos aspectos, pero que no tiene claro la profundidad y la realidad de la identidad con Dios en medio de la vida? Esa pregunta es trascendental, es una pregunta vital, es una pregunta que nos impulsa a reconocer quiénes somos y a entender lo que Dios ha hecho en nosotros. Y con relación al tema, que es el lema de nosotros para este año, también es una pregunta que nos invita a la realidad de los demás, de los otros. Es una pregunta que impulsa a la predicación del Evangelio. Es una pregunta que nos pone en conflicto con la realidad del mundo que nos rodea. Entender que aquellos que no conocen al Señor están en una condición completamente deplorable. Entender la premura de compartir la vida en Cristo, presentar el Evangelio de Jesucristo y decirle al mundo: necesitan encontrarse con la vida. ¿Saben una cosa? Esta semana, por diferentes motivos, ha venido el tema de la muerte a traer una reflexión constante a mi corazón. El pastor está en la ciudad de Bogotá acompañando la muerte de alguien cercano de su hermano. Y cuando uno piensa en esa realidad, generalmente la muerte a nosotros nos produce una sensación de terror impresionante. Sí, es quizá la peor tragedia del ser humano. Cuando nosotros nos dicen que estamos enfermos, que tienen un cáncer o una enfermedad X, mientras la persona esté viva, uno tiene una sensación de, bueno, estamos con él, estamos caminando, se puede sanar, se puede encontrar una cura. Si el problema es un problema económico, nos podemos levantar otra vez. Si el que está enfermo es un hermano, un amigo, un hijo, caminemos juntos, acompañémoslo, compartamos esto. En fin, cualquier tragedia de la vida en algún sentido tiene solución. Pero cuando pensamos en la muerte es tan dolorosa, aun cuando tenemos la expectativa de la resurrección en Cristo Jesús. Aun con esa expectativa, la muerte se convierte en algo tan doloroso básicamente porque cuando llega la muerte, ahí se acaba todo. A esa persona no la vamos a volver a ver, no vamos a tener ese espacio, ese tiempo para compartir con esa persona. Entonces, la muerte se convierte en la peor tragedia para el ser humano. Sin embargo, debería causarnos un mayor terror la muerte eterna. Debería causarnos un pánico incalculable para nosotros el pensar que aquellos que mueren sin Cristo, o que nosotros mismos al morir sin Cristo, estamos completamente perdidos. No hay ningún tipo de solución para esa realidad, salvo Cristo Jesús y su muerte vivificadora y salvífica a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Así que hagámonos la pregunta, es muy importante hacernos esa pregunta: ¿he nacido de nuevo? ¿Soy una persona nueva? Es una pregunta clave para la vida de cualquier ser humano. Segunda realidad: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, esa descripción de lo que Dios hizo, que sería la segunda realidad, lo que Dios hizo de nosotros, implica vida. Si la primera realidad, alejados de Dios, es la muerte, esta segunda realidad es Dios nos dio vida. Lo que Dios hizo de nosotros, nos vivificó, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales, una proyección hacia la eternidad. Nos salvó por su gracia, y ojo, dando un énfasis muy fuerte en el tema de su gran misericordia, su gran amor, aún siendo o aún estando nosotros en un estado de mortandad. Lo que nos permite ver esta segunda realidad que Pablo resalta en el texto es que en medio de la realidad de la muerte, en medio de la realidad de la perdición, en medio de la realidad de la condenación, Dios dio vida. Estábamos muertos y nos dio vida con Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, porque por gracia sois salvos. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ojo, no nos hizo buenas personas, no nos hizo buenos desde la perspectiva o la visión de los seres humanos. La obra de Cristo proclamada en el Evangelio, para que nos sintamos mejor, para que nos sintamos chéveres, para darnos tranquilidad, más bien es para pasarnos de muerte a vida, es para resucitarnos en Él, es para darnos lo que no teníamos antes, vida, una vida real. Hay que tener mucho cuidado con el mensaje que nosotros escuchamos. En este tiempo, los mensajes de autoayuda y de superación personal son sumamente comunes. Este tema del coaching y demás, que invitan a la gente a que piense en que la solución al problema de su vida está dentro de sí mismo, y que diga: sí se puede, yo soy un ganador, yo soy un triunfador. Este tipo barbadito mexicano que aparece por ahí, y dale que tú puedes, y sí. Y esa realidad de confesión positiva y de declaraciones positivas no son evangelio. El evangelio no te dice: saca lo mejor que hay en ti. El evangelio te dice: estás muerto y necesitas a Cristo. El evangelio no te dice: porque tú tienes todo tu potencial. El evangelio te dice: necesitas arrepentirte, necesitas reconocer que el único que puede pasarte de esa condición de mortandad a vida es Cristo Jesús. Cuidado con el mensaje que nosotros escuchamos, porque el mensaje de este tiempo, que es un mensaje muy atractivo, entre otras cosas, que te invita a la prosperidad, a la bendición de la vida, a conseguir todas las cosas en medio de este mundo, a llegar a una condición privilegiada, a sentirte hijo del Rey. Esa realidad de superioridad sobre el resto no es evangelio. Esa realidad de que el amor, desde una perspectiva completamente tolerante,
que quita cualquier realidad de confrontación del pecado y que invita a las personas a vivir de cualquier manera, no es evangelio. El evangelio en realidad lo primero que hace es decirnos: necesitas ser salvo, y el único que puede salvarte es Dios en la persona de Cristo Jesús. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Es el mensaje que nos dice: estábamos muertos, pero Él nos resucitó. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Es su gracia, es su poder, es su amor, es su misericordia, es su bondad. El mensaje de salvación centrado en la gracia de Dios, que nos dice: a partir de ahora yo te hago mi hijo, te resucito y te doy una nueva condición. En el mes de septiembre, bueno, no fue en el mes de septiembre, no, en noviembre tuvimos unos desayunos en el poblado, que enfatizaban el tema de los encuentros con Dios, o el encuentro que cambia vidas, el encuentro con Jesús.
el inicio del drama de la humanidad. Génesis capítulo 3 nos dice que el hombre y la mujer pecaron delante de Dios. Después de haber sido de una manera de intimidad profunda, tomaron la decisión de desobedecerle a Dios. Ahora, el pecado original, que es como se conoce esta escena narrada en el capítulo 3 del libro de Génesis, que habla del problema del pecado. Ese pecado consiste básicamente en que el hombre le declaró la independencia a Dios. El hombre se independiza de Dios. Si ustedes hacen una lectura consciente de los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, se dan cuenta que todo el tiempo Dios habla y obedece, porque se ha creado una relación de confianza tan profunda que el hombre no cuestiona la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Dios habla y el hombre entiende: Él, mi creador, tiene todo bajo su dominio. Él es bueno de su bondad. Pero aparece Génesis 3 en escena y la serpiente dice: eso es mentira, no morirán, haciendo alusión a las palabras de Dios con relación al tema de comer del fruto prohibido. El día que coman de él ciertamente morirán. La serpiente dice: no morirán. Crea una raíz de en el corazón del ser humano que lo lleva a declararle la independencia a Dios. Es más, la cosa no se queda ahí. La serpiente es muy astuta y les dice: lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y llegarán a ser como Dios. Así que esa realidad de independencia de Dios, a declarar una vida completamente separada de él, a que el hombre diga: no confío en ti, no confío en tus palabras, quiero ser mi propio Dios, quiero construir una vida alejada de ti. Lo que Pablo nos está narrando en el capítulo 2, versículos 1 al 10 de la carta a los Efesios, es que la única solución de la realidad de la muerte por el pecado, de la condición de muerte del ser humano por causa del pecado que se produjo desde Génesis hasta el día de hoy, la única forma de solucionar ese problema es que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecados, dio vida juntamente con Cristo. La única manera de solucionar es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. Esa es la realidad del Evangelio. La cruz se convierte en el centro de la reconciliación entre Dios y los hombres. Dios se hace a sí mismo hombre para bajar y acercarse a los seres humanos que no nos podíamos acercar a Él. Estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos completamente dominados en nuestro corazón y en nuestra vida por causa del pecado y de la maldad. Así que la solución a esa realidad es Cristo Jesús, muriendo en la cruz y dando su vida. La transformación viene como una realidad lógica de esa nueva naturaleza. Al ser vivificados en Cristo, al ser resucitados en Cristo, al recibir vida juntamente con Cristo, el ser humano puede vivir una vida completamente transformada, más allá de las debilidades de su corazón, como hijo de Dios, como aquel que ama estar al lado del Padre, como aquel que entiende cuál es la realidad de vida de aquel que es pasado de muerte a vida por la obra de la gracia y la misericordia de Dios. El 20 de junio del año 1999
saliendo de un clásico entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente de Medellín, en los alrededores del estadio Atanasio Girardot. Una porción de la barra de los del sur persiguió a una minoría de una barra que apenas estaba arrancando. Posteriormente se conoció como la Resistencia Norte. Lo seguimos enfurecidos, con palos y piedras y correas en la mano, porque queríamos alcanzarlos y darles una paliza. Recuerdo esa tarde que ni siquiera esperamos a que el partido se terminara. El partido terminó 1-1 y nos fuimos y los perseguimos hasta cierta parte de los alrededores del estadio, y a una distancia de unos 50 metros más o menos, 60 metros, uno de los muchachos de la barra del Medellín sacó un arma y nos hizo 4 tiros, no al aire, tiros a quemar, de frente. Esa fue la última vez que yo fui al estadio. Ese día, sin conocer todavía a Cristo, estaba en un proceso de escuchar palabras, pero todavía no había conocido al Señor. Esa fue la última vez que yo fui al estadio. Yo dije, mi vida no vale lo que vale una camiseta. Mi vida vale mucho más que eso. Fue una de las formas en las que Dios confrontó mi corazón para ser transformado. Pero con el paso del tiempo, cuando pienso en esa realidad, cuando miro esto, digo, esto no es suficiente. Cuando nosotros centramos el evangelio en este tipo de actos, es decir, ya no voy al estadio, ya no bebo, ya no fumo, ya no le pego a mi esposa, ya no me juego la plata, ya no veo pornografía, en fin, cuando nosotros centramos el cambio en esas realidades, limitamos la obra de Dios a cuestiones netamente morales. Cuando nosotros decimos que el cambio es precisamente servirle al otro y enfatizamos el tema de amar al otro y de darle al otro, y ese es el centro del cambio, estamos limitando a la filantropía, al altruismo, el tema del nuevo nacimiento, y eso es falso. Ese no es el evangelio de Cristo. Eso forma parte, es decir, un buen cristiano no es el que no le pega a la esposa, pero un buen cristiano no le pega a la esposa. Un buen cristiano, esto lo dije hace 15 días, no es el que viene al servicio a escuchar la palabra de Dios, pero un buen cristiano viene al servicio a escuchar la palabra de Dios y a reunirse con el cuerpo de Cristo y juntos alabar y exaltar el nombre de Dios. Otra vez, el tema no es una realidad de cambios externos que se hagan. El tema es una realidad de que estábamos muertos. Nuestra realidad era, estábamos sujetos completamente al pecado. El pecado dominaba nuestro corazón y nuestra vida giraba en torno a la realidad del pecado. Ahora que hemos encontrado a Cristo, que Él ha venido a nosotros, más bien que Él nos ha encontrado a nosotros, ya no estamos muertos en nuestros pecados, ahora hemos recibido vida con Él. Ese es el mensaje del evangelio. Ahora hemos recibido la paz que solamente Él puede dar. Miren lo que dicen los versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El nuevo nacimiento que lleva a la transformación es una vida con identidad con Dios. Él ha venido a nuestra vida para transformar todas las realidades de lo que somos. Nuestra vida tiene esperanza porque sabemos que después de la muerte hay vida.
Nuestra vida tiene esperanza porque sabemos que el que tiene el control de todas las realidades de las cosas es Él y no nosotros ni nuestras circunstancias. Nuestra vida cobra esperanza porque sabemos que en medio de la realidad de la condenación hemos recibido el perdón, la paz y la seguridad que solamente Cristo puede dar. Si nosotros hacemos del Evangelio una especie de espacio en el que nos sentimos moralmente cómodos, posiblemente hacemos de la iglesia el club social, el encuentro con Dios, pero no estamos mostrando la vida que Cristo vino a darnos. Si nosotros nos sentimos cómodos con nuestra realidad, sin la necesidad de contarles a otros el Evangelio de Jesucristo, que salva solo por su gracia, que rescata de la muerte y que da una vida que impacta esta y a la eternidad, estamos perdidos en nuestros pecados. El mensaje del Evangelio necesita proclamar la transformación. El único que puede dar vida es Cristo Jesús a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Eso no podemos dejar de proclamarlos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. 3 realidades que necesitamos hoy identificar, reflexionar del proceso transformador. Lo que fuimos o somos sin Dios, muertos, reales, sin esperanza, sin ningún tipo de seguridad en esta vida y en la que viene. Segundo, lo que Dios hizo de nosotros. Nos vivificó, nos dio vida, nos resucitó, nos adoptó, nos dio su ADN, nos hizo hijos. Tercero, lo que estamos llamados a ser, transformados por la gracia de Dios. ¿Qué tal si inclina su rostro por un momento? Señor, esta noche nos enfrentamos a una pregunta muy incómoda, pero necesaria. Una pregunta que nos saca de la religiosidad. Una pregunta que nos lleva a reflexionar en cómo vivimos, no solo desde lo moral o social. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Hemos nacido de nuevo? Y estos 3 momentos nos sirven como estas 3 realidades nos sirven a nosotros como un indicador de dónde estamos o de quiénes somos. Porque aquellos que no te conocen están muertos. Parecen que viven porque respiran. Pero no tienen esperanza en este mundo, Señor. Hoy pensaba precisamente en eso. ¿Qué esperanza puede tener una persona que está enfrentándose a la muerte si no te tiene a ti, que eres el dador de la vida? Nos aterra la muerte acá.
No alcanzamos a imaginarnos lo que es la muerte eterna. Pero tú nos ofreces vida con tu sacrificio, Jesús. Nos ofreces esperanza, porque tu palabra dice que viniste a cambiar, a salvar, a salvar lo que se había perdido. Viniste a darnos una identidad. No sabemos cómo. Es un milagro de tu gracia. Es un milagro de tu amor. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, viniste a rescatarnos. Pero esa realidad nos lleva a lo que debemos ser: transformados en hombres y mujeres que dependen de ti, que caminan contigo, que se identifican con tu verdad, que entendemos quién eres tú, Señor, como Padre Celestial. Viniste a cambiar toda nuestra realidad. Viniste a transformar todo lo que somos, Señor. Viniste a hacernos tus hijos. Y en esta noche, Señor, nosotros queremos levantar nuestra voz pensando en esa realidad. Cámbianos, Señor. Cámbianos completamente. Haznos tus hijos, Señor. Más allá de estándares morales, haznos hijos tuyos. Que te amemos con pasión, con nuestro corazón. Que tu palabra en esta noche, Señor, toque nuestro corazón. Y que se abran nuestros ojos para pasar de los moralismos o de los estándares de servicio y de cuestiones sociales que tienen a la iglesia vuelta nada, Señor. Y que de verdad nos lleven a reconocer que tú eres el Padre Celestial y que te necesitamos a ti. Que solo tú puedes dar vida y vida en abundancia. Como diría la canción, haz de nosotros odres nuevos, transfórmanos, renuévanos para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a la expectativa de tu manifestación gloriosa, una vez más como congregación levantamos nuestra voz, a una voz, diciendo: Maranatá. Que Dios bendiga.